¿En qué enfoca su mente una persona que se aleja de la iglesia adventista y de sus doctrinas, tratando de poder entender o descifrar o querer buscar algo más? El apóstol presentó algunos problemas que estaban relacionados con la disidencia. Fíjense ustedes lo que él dijo. Miren lo que él señala en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo está diciendo esas palabras porque había gente que en su época ya estaba enseñando algo diferente. Miren, y es sorprendente. Si uno piensa en el tiempo de vida que el apóstol Pablo vivió o tuvo desde que se convirtió hasta que Roma lo decapitó, no fue un periodo de tiempo tampoco de tantos años. Cuando apedrearon a Esteban, fue el año 34 después de Cristo. Y Pablo no se había convertido. Posiblemente se convirtió ese año, algunos meses después, o se convirtió al año siguiente, o al año, pongamos que seamos benignos, y digamos que se convirtió en el año 35. Nerón gobernaba Roma para los años 64. Por lo que estamos hablando de que había un periodo como de 30 años. Póngale que el apóstol Pablo demoró 35 años, 40 años, cuando mucho, predicando. En ese periodo de tiempo, unos 70 años, póngale un poquito más, un poquito menos, la iglesia cristiana ya estaba invadida por una cantidad de ideas. Por lo tanto, el problema de la disidencia no es un problema nuevo, es un problema que ha sido ya de tiempo. Ahora bien, Pablo, aparte de que tuvo que enfrentar eso, se anticipó de que iban a haber situaciones de conflicto dentro de la iglesia cristiana. En el viaje que él estaba haciendo a Jerusalén antes de que lo apresaran, que iba en camino y le estaban advirtiendo: no vayas, porque los profetas le decían: vas a tener problemas. Y él avanzó. En esa ida, mientras iba a Jerusalén, dice aquí, en Hechos 20, 28 al 31, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Así que el apóstol anticipó que iban a haber problemas dentro del cristianismo. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Por lo tanto, no es nuevo esto. No es nuevo que tengamos que enfrentar como creyentes ideas diferentes a las ideas que nosotros conocemos, y que haya personas que dentro de la iglesia tiendan a alejarse de la enseñanza propia que se recibió originalmente cuando fueron educados en la iglesia o en el cristianismo, o le dieron el ABC de los cursos básicos para que pudieran tener una enseñanza clara sobre la creencia. Así que entonces entramos a ver qué cosas caracterizan a una persona que tiende a hacer eso. Lo primero que ocurre es que una persona que empieza a desarrollar características de disidente es una persona que tiende a aislarse y a considerarse o a considerar que todos los demás están mal espiritualmente. La iglesia adventista tiene un
departamento que se llama libertad religiosa. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Libertad religiosa es un departamento que defiende la libertad de conciencia, no importa quién sea la persona, ni a qué grupo cristiano o qué grupo social pertenezca. El ministerio de la Iglesia Adventista defiende la libertad de conciencia para grupos minoritarios, donde la mayoría no aplaste la conciencia de aquellos que no comparten lo que comparte la mayoría. ¿Por qué tenemos un ministerio así? No es que somos minoría en el sentido del tamaño, del número, sino que nosotros somos minoría porque nosotros creemos algunas cosas que otros grupos cristianos no aceptan y que a la hora de querer ponerse en acuerdo para establecer algún criterio, nosotros vamos a salir perdiendo porque somos minoría. Aparte de eso, la Biblia enseña que existe un concepto que se llama libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia es el derecho que cada quien tiene de pensar diferente y que los demás no pueden forzarlo porque son más a que piense como ellos piensan. Y ese derecho hasta Dios lo respeta. Por lo tanto, la iglesia tiene un departamento que trabaja en eso. Dentro de ese departamento hay un líder, el que coordina eso. ¿Y saben cuánto defiende ese hombre y cuántas cosas tiene que hacer? Nosotros estamos aquí en la iglesia y creemos que nuestro mundo adventista es simplemente venir al culto y a reunirnos con los hermanos que vemos. Bueno, nuestros líderes adventistas a nivel mundial, especialmente el de libertad religiosa, tiene que reunirse con gente de los musulmanes. Tiene que reunirse porque hay musulmanes a los que están persiguiendo por ser cristianos. No adventistas, pero los están persiguiendo. Y a los adventistas también. ¿Por qué? Porque no pueden cambiar de fe, pero tienen que defender su derecho de libertad de conciencia. Entonces tienen que reunir con musulmanes. Tienen que reunirse con judíos, porque hay judíos que son practicantes y que porque ciertamente no están en una sociedad que ve las cosas como ellos, a veces quieren pisotearlos. Porque hay gente, por decir, no irnos tan lejos, por decir algo, porque hay gente en Canadá, adventistas del séptimo día, que trabajan en un lugar y entonces el patrón quiere que trabaje el sábado, pero usted tiene su conciencia que usted no trabaja los sábados por asuntos de conciencia. Entonces usted le dice, no, yo puedo venir el domingo o los días feriados si usted quiere, pero el sábado no. No, entonces te vamos a votar porque tú no funcionas aquí. Ve, entonces eso es el propósito del Ministerio de Libertad Religiosa. Solo que defiende a testigos de Jehová que no quieren darle culto a la bandera, defiende a cualquier persona que es grupo minoritario. Estamos claros, ¿verdad? Cuando ese hombre, director de ese departamento, se reúne en alguna reunión de esas que van todos ese grupo de gente, se sienta a la mesa y hay prelados católicos, hay gente de otras iglesias, y entonces sale un hermano que pone la foto, porque ponen eso porque están anunciando que, ¿verdad?, el hombre está trabajando, está haciendo su labor. Entonces viene alguien y pone una foto en el Facebook. Ven, los líderes están traicionando la iglesia, están en ecumenismo. Lo único que faltaría es que alguien lo agarre y le dé una cantidad de ideas. Segundo, mantiene una desconfianza constante de los dirigentes y piensa que en algún momento ellos van a traicionar a la iglesia o que están conduciéndola de un capricho pecaminoso. Dicen en mi tierra un refrán, está como caimán en boque caño. Está ahí esperando que algo aparezca para agarrar. Y mucha gente anda así en la iglesia de los líderes. Una constante acecho a pensar de que los que están en el liderazgo nos van a traicionar. Y entonces inventan cosas, inventan citas. No, que se van a perder los pastores con iglesia. Eso lo dice Elena White. Es mentira. Ese es alguien que va en camino a la disidencia.
alguien que vive desconfiando de los líderes, que no confía, cree que yo, porque soy pastor, yo posiblemente debo tener algo malo, pero no lo demuestro, pero hay que mirarme con sospecha. Ve, eso es peligroso. Tercer punto, manipulan la Biblia o los escritos de Elena White, interpretándola de manera forzada o de manera novedosa, enseñan nuevas teorías. La importancia de mirar a Jesús en las Escrituras. ¿Y saben por qué yo hago ese énfasis? Porque el adventista tiene la tendencia a encontrar y a buscar y a saber lo que nadie ha explicado antes. Y hay gente que entonces lo novedoso es enfático en respecto a la salud, a la comida, y que encuentran una cosa y la jalan y se la lanzan a toda la iglesia y no, y si no es otro que se enfatiza en otra cosa y otros en otra cosa y en otra cosa. Olvídense de estar buscando pericuetos en la Biblia. Lo que hay es Jesucristo en la Biblia. Eso es lo que hay que encontrar. Hay tanto que saber de Jesucristo. Y nosotros estamos invirtiendo más tiempo en saber cosas. Está bien que sepamos cosas, pero que eso es como que lo que más nos atrae, y Jesús no es el centro. Si yo conozco al verdadero Cristo, ¿me va a engañar algún otro Cristo? No. Conociendo a Cristo, ahí los maté a todos, porque ya yo sé cuál es el verdadero. Que agregan todo lo que quieran y yo digo, no, tú no eres, este es el que yo conozco, este es el verdadero. ¿Cuándo vamos a estar escogidos? Porque Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Parece que los escogidos están mucho más allá del llamado y de la aceptación del llamado. Si está sellado es porque la persona está decidida, de acuerdo a lo que estudiamos en La Luz del Santuario, que la persona está determinada a seguir a Cristo, y ese sellamiento debe ocurrir en un momento histórico de la vida de la humanidad, de la historia de la humanidad, en el cual ese sellamiento los va a llevar a ellos, por las circunstancias sociales, a tener que tomar una decisión a favor o en contra de Cristo, relacionada con el sábado. Entonces, Satanás va a querer también engañar a ese grupo. Pero el punto no es que él no va a poder engañarlos, sino que este grupo va a estar decidido a seguir a Cristo. Ve, eso es importante. Mi énfasis está que la tendencia, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos analizando. La tendencia de la persona que empieza a ir en un paso disidentes es alguien que se olvida de mirar a Cristo y se concentra en detalles que quizás son secundarios dentro de las enseñanzas bíblicas, o que son más notorios por su volumen interesante de noticias o de escándalo o lo que sea, y no tanto por el significado real de lo que Cristo representa. Cuarta característica: interpretan la Biblia de forma caprichosa, buscan en ella lo que creen que van a encontrar y no dejan que la misma Biblia se explique. No necesariamente tiene que ser alguien que tenga que haber estudiado un curso teológico para poder estudiar la Biblia, porque si no, la Biblia no fuera una herramienta eficaz y útil y abierta para cualquier persona. Por ejemplo, pensemos en alguien que no tenía adoctrinamiento teológico, pero que hizo un estudio. Guillermo Miller. Ustedes han escuchado hablar de Guillermo Miller, ¿verdad? Bueno, Guillermo Miller se sentó a estudiar la Biblia, no un día ni 2 días, una cantidad de años. Pero en sus estudios, que demoraron una cantidad de años, Guillermo Miller aplicó una metodología muy interesante. En algún momento del estudio, él decidió y dijo, bueno, yo voy a estudiar verso por verso y no paso al siguiente versículo hasta que no haya entendido, hasta que en mi razonamiento y en mi estudio esto me haya dado una claridad, yo haya tenido claridad del significado de este texto. Y hay una palabra que se llama exégesis. Exégesis significa que se extrae del texto, porque eso lo dice. Sucede que
Hay un texto en Habacuc 2:20 que dice: Jehová está en su santo templo. Lo conocemos, ¿verdad? Calle delante de él toda la tierra. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que hay que tener reverencia en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso que estamos haciendo se conoce no como exégesis, sino como eisegesis. Eisegesis es que yo le meto una idea al texto para que el texto diga lo que yo creo que debe decir. Y exégesis es lo que hay que estudiar para saber por qué el texto dice eso y sacar el concepto y entonces exponerlo. Realmente lo que el texto quiere decir en el contexto del libro de Habacuc es que como Dios está al control del universo, nadie puede cuestionar lo que Él va a hacer. Eso es lo que significa el texto. Por eso dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque Habacuc empieza el libro discutiendo con Dios. Oye, pero Señor, tú no sabes que los malos en el pueblo están destruyendo a los buenos. Pero ¿cómo es eso? Si tú estás gobernando, tú no puedes dejar que eso pase. Entonces Dios le dice a Habacuc, es verdad eso. No, estoy parafraseando, ¿verdad? Habacuc le dice, oye Habacuc, mira, ¿sabes qué? Hay una historia que si yo te la cuento, tú ni siquiera la vas a creer. Porque va a venir un pueblo de por allá y va a venir y va a destruir y va a hacer justicia aquí entre ustedes, el pueblo escogido. Oye, Señor, pero eso es peor. Pero si yo te estoy quejando de que aquí los que están dentro del pueblo tuyo, los malos están poniéndole cosas contra los buenos y están victoriosos. Y ahora tú dices que unos que ni siquiera creen en ti van a venir y van a hacer justicia con nosotros que somos tu pueblo. No, eso no puede ser. Ellos lo que van a hacer es que cuando hagan eso van a adorar a la red, van a adorar aquí y allá porque esos son sus dioses y no te van a dar gloria a ti. Entonces, ese diálogo, como Habacuc está cuestionando a Dios, el texto en algún momento Habacuc reconoce o Dios le enseña, ¿verdad? Y él lo muestra, que Dios está en su santo templo. No estemos cuestionándolo, dejémoslo que Él sea Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Han escuchado ese texto, verdad? ¿Qué quiere decir eso? El texto dice que el conocimiento de Dios al final del tiempo va a aumentar. El conocimiento de Dios. O sea, saber de Dios. El hecho de que se sepa de Dios, que Dios sea cada vez más popular, más conocido, más se hable más de Él, el conocimiento de Dios va a ser mayor. Que se va a entender más las profecías, que eso es lo que quiere decir. Ustedes no han escuchado otro texto que dice que el conocimiento de Dios o que la gloria de Dios debe llenar la tierra como las aguas llenan el mar. Y está hablando del conocimiento. Es la misma palabra, porque la palabra conocimiento es eso. Entonces, exégesis es decir lo que el texto dice y hay que investigarlo. Guillermo Miller estudió la Biblia usando el sentido común, usando una concordancia. Cuando Guillermo Miller usa una concordancia, él lo que hizo fue que algo que no entendía, lo investigaba. La concordancia, qué bendición una concordancia. Mira, la concordancia es lo más simple y lo más bendecido para estudiar la Biblia. Yo uso ese método para estudiar la Biblia. Eso que he estudiado de santuario, lo hice a través de concordancias. Noten que en ese concepto la Biblia, esta Biblia que yo uso, esta es una Biblia Reina Valera del 60. Esta Biblia tiene una concordancia al final, solo que las concordancias nuestras son concordancias que están parciales, son limitadas, no tienen todas las palabras. La concordancia es parecida a un diccionario en que las palabras vienen en orden alfabético, ¿ok? Vienen en orden alfabético, solo que
no vienen en orden alfabético para decir el significado como lo hace un diccionario, sino que vienen en orden alfabético para mostrar esa palabra en qué versículos de la Biblia aparece, en qué partes, en qué libros, capítulos y versículos. ¿Ok? Eso es lo que hace una concordancia. Es un trabajo muy bueno, porque imagínense que usted, para hacer eso, usted tendría que leer toda la Biblia, agarrar palabra por palabra y estar pendiente en dónde aparece esa palabra, y cada vez que la encuentre, copiarle al lado de la palabra, aparece en el libro tal, capítulo tal, versículo tal, y sigue leyendo, y otra palabra, y la otra, y la otra, y la otra. Eso es un trabajón. El que hizo eso, hizo una cosa maravillosa. Por lo tanto, la concordancia la usó Guillermo Miller. Si usted quiere estudiar realmente la Biblia a seriedad y quiere hacerlo buscando las palabras que en hebreo están en los textos bíblicos, consigue una concordancia de Strong. Esa es la mejor concordancia, de Strong. La concordancia Strong usa la versión 1960 Reina Valera, y la concordancia en inglés usa la King James Version. Si usted la consigue en español o inglés, tiene que tener una Biblia de estudio que coincida con las palabras que ellos tienen. Guillermo Miller usó eso, y usando eso, cuando no entendía una cosa, buscaba la palabra y se iba a los otros textos a ver si los textos le daban claridad. Cuando una persona no lo hace una investigación como debe ser, puede tener el riesgo de llegar a conclusiones erróneas. No está mal el estudio, lo que está mal es cerrarse en las conclusiones. Yo descubro algo y entonces escucho que alguien me dice, no, no puede ser. Y yo me siento incómodo porque ¿cómo que no puede ser? Eso lo investigué yo lo descubrí. Hay que ser cuidadosos en no tener una interpretación particular ni no buscar en ella lo que queremos encontrar, porque si usted busca algo que usted quiere encontrar en la Biblia, de seguro lo va a encontrar, porque hay texto para todo, pero está mal interpretado. Pero usted va a encontrar algo que justifique, si no, no hubiese la confusión religiosa que tenemos en el tiempo en el que vivimos. Vamos al punto número 5. Enfatizan los aspectos novedosos y contrarios a las enseñanzas que regularmente conocemos como adventistas, haciendo una mezcla. Ezequiel capítulo 8, en donde se habla de que va a haber un sellamiento y que Dios está, en la visión que Ezequiel recibe, Dios se está alejando del santuario. Y entonces Dios le dice a Ezequiel que van a venir unos hombres destructores de la ciudad, y que antes de que ellos llegan aparece otro que trae en el cinto que lleva, trae un tintero, y con ese tintero va a ponerle un sello, realmente es una letra T, una tau, que le va a poner en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. ¿Qué creemos los adventistas y qué entendemos los adventistas de eso? Que cuando Ezequiel está viendo la visión, Dios le está mostrando que iban a venir los babilonios, iban a destruir la ciudad, pero que iban a haber algunos dentro de la ciudad o dentro de los creyentes que iban a ser resguardados, iban a ser puestos aparte por una protección especial de Dios, que es el sellamiento. No que no iban a sufrir, pero que iban a ser resguardados, su vida iba a ser guardada. Estamos claros, ¿verdad? Eso es lo que entendemos, tan sencillo como eso. Los capítulos del libro Conflicto de los Siglos tienen una ventaja, que están escritos en orden histórico y en la manera como van a ir ocurriendo las cosas. Algunos son paréntesis, por ejemplo, ¿qué pasa con los muertos? Hay un capítulo, no se llama así, pero tiene que ver con el estado de los muertos. Son como paréntesis, no son históricos. Pero en uno de esos capítulos históricos que está hablando de las plagas y de que el pueblo de Dios y que la liberación del pueblo de Dios y esas cosas, hay una cita que dice que los pastores van a recibir su castigo por culpables por no haber enseñado las cosas, que eran perros mudos, y una serie de versículos que hay en la Biblia, en los profetas, lo menciona la hermana White. Dice así la hermana White, algo así. Entonces se cumplirá la visión
de los ángeles que vinieron y tal, y que eso se está refiriendo a la gente, a los pastores que no quisieron enseñar la verdad en relación al conflicto espiritual conectado con el sábado. Y por lo tanto, por haber conducido a la gente a un engaño, cuando la crisis venga y ellos se vean desamparados porque no quisieron creer en la verdad porque estaban siguiendo al líder, entonces viene el castigo. Usted tiene que agarrar con pinza lo que es nuevo, porque usted tiene que analizarlo con mucha seriedad. No rechace una cosa porque no la comprende, estúdiela. Porque la verdad os hará libres. A la verdad no se le tiene miedo. Simplemente si lo que usted cree es verdad, lo otro se va a demostrar como error cuando usted lo analice y le empiecen a salir preguntas, y esto, y esto, y esto, y por qué esto choca aquí, y esto no encaja por esto, y así va a resolver. Punto 6. Asumen una conciencia de compartir sus nuevos conocimientos con los amigos y conocidos de la iglesia, evitando a los dirigentes principales. Si se cierra la oportunidad de que alguien que ha estudiado también la Biblia y que tiene la posibilidad de compartir, le bloquean el conocimiento, le bloquean, lo prejuician contra el liderazgo, ¿a quién va usted a pedir ayuda? ¿En quién va a confiar usted? En los que le están dando la enseñanza y para todos los demás están perdidos para usted. ¿Ve el problema? Miren, ¿quién aplicó ese método? Satanás. Satanás es hábil. Cuando Satanás dejó y abandonó la posición de ángel cubridor, ¿saben lo que hizo en el cielo? Se metió entre los ángeles y empezó a sembrar dudas sobre el gobierno de Dios. Estaba creando prejuicios contra el líder. Y cuando entonces Dios, porque usted lo puede leer en el primer libro, en el capítulo número 1 del libro de Patriarcas y Profetas, cómo fue el conflicto. Y entonces cuando usted se da cuenta que Dios hace un concilio de los ángeles y dice, miren, ustedes saben quién es este individuo. Sí, este es Jesús, este y yo estamos en lo mismo. Pero este personaje ustedes tienen que aceptarlo, creerle, etcétera, papá. Y entonces todos los ángeles se rinden ante él. Y todo aparentemente quedó bien. Pero Satanás, Lucifer, siguió creando conciencia en contra hasta llegó el punto en que cuando ya tenían que haber reaccionado, entonces ya no reaccionaron, porque ellos dijeron, Satanás le metió la idea, amigos, ustedes no pueden reaccionar, ya estamos muy lejos, tenemos que seguir adelante, ya no podemos regresar. La técnica habla en contra del líder. Comparten eso. ¿Cómo lo comparten? Lo comparten tratando de hacer reuniones individuales. Cada vez que usted encuentre a alguien que quiere estudiar la Biblia con usted y usted no lo conozca, sea alguien que llegó a una iglesia y le dice, oye, tú conoces o quieres estudiar o alguna cosa, usted hágale siempre una pregunta, cuídese y hágale una pregunta. ¿Podemos invitar al anciano de la iglesia y al pastor para que nos acompañe a ver cómo reacciona? Puede ser que le digan, sí, invítalo, ¿verdad? Pero téngalo por cierto de que esa persona va a evitar ese encuentro, porque quiere agarrarlo a usted. Como ocurre cuando los lobos, no son malas técnicas, ellos no lo están haciendo con mala intención, ellos están convencidos de lo que creen, pero las técnicas que se usan son de infiltración, por lo tanto hay que tener cuidado. 7, generalmente no consultan con los más experimentados para confirmar sus conclusiones bíblicas y espirituales, sino que las dan por hecho. Eso es riesgoso también. Si usted ha leído los libros del Espíritu de Profecía, usted va a encontrar que Dios nos ha recomendado que cuando surjan las leyes dominicales, nosotros tenemos que andar de bajo perfil. Y dice la hermana White, dejen que la gente que no pertenece a nuestro pueblo sean los que ataquen las leyes y nosotros quedémonos tranquilos. Porque las leyes no se van a dar en contra de nosotros. Se va a levantar un gentío que no pertenece a nuestra fe a cuestionar y a pelear en contra de esas leyes. Dejen que ellos se maten entre ellos. Nosotros sigamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Saben qué es lo que debemos hacer? Predicar el evangelio. Haciendo los grupos pequeños, haciendo esto, lo otro, infiltrándonos en la sociedad para dar a conocer la verdad. Eso tenemos que hacer. Dios ha puesto en la iglesia adventista y en el ministerio adventista y en el liderazgo
gente que sabe. Ustedes saben que existe un departamento de la iglesia que se llama el Biblical Research Institute, el BRI, Instituto de Investigación Bíblica. Cuando existe un problema en la iglesia a un nivel fuerte de doctrina, esa gente le dicen, miren, está este caso, que estudien eso y denos una posible respuesta bíblica sobre el problema. Y esa gente estudia el asunto y han habido levantamientos a través de la historia de necesidad de que la iglesia consulte a sus líderes, gente experimentada, para confirmar verdades bíblicas y espirituales. Es el mismo método a todo nivel. A nivel de una clase de escuela sabática, si usted encontró algo en la clase, en la lección que no le parece bien, pregúntele a alguien que sabe más, puede ser el maestro, pero no significa que usted tiene el cerebro abierto y que todo lo que él diga, amén, amén, amén. No, usted filtre. Porque para eso Dios le dio un cerebro, el sentido común para que usted escuche, y le dio una Biblia para que usted estudie y compare. Ese es el punto. Y entonces haga como los bereanos. Punto 8. Y respetan la autoridad establecida cuando no le dan el apoyo a sus nuevos descubrimientos, se vuelven conflictivos. 9. Se concentran tanto en sus ideas que no disciernen su contribución a la desunión de la iglesia y a la distracción de la misión que debe cumplirse. Miren que eso no ocurre solo a nivel de un individuo en la iglesia o de un grupo pequeño. No debemos ser conformistas porque somos seres creados para desarrollo. No puede llegar un momento en que nosotros digamos, me estanqué porque ya no puedo más. Porque eso no va a ser así, ni siquiera en la eternidad. En la eternidad vamos a seguir creciendo, desarrollándonos, conocimiento, amplitud de información, entendimiento. No podemos detenernos aún en esta tierra, pero por supuesto puede ser que haya cosas que pueden ser conflictivas y confunden a alguien. Sin embargo, somos llamados a crecer lo más que podamos en el tiempo de gracia y de oportunidad que Dios nos da a través de la vida. Tenemos que crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en varias áreas, en el área del conocimiento, en el área de la gracia, en el área de la información. Pero el más importante es el conocimiento de Jesús, porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si esa es la vida eterna, pues, ¿qué es lo que nos interesaría conocer aquí? Eso. ¿Captan la idea? Eso es la intención de Dios. Ahora, el punto número 9 dice, se concentran tanto en sus ideas que no disciernen su contribución a la desunión de la iglesia, a la distracción. Miren lo que dice Filipenses 1, 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, porque lo están haciendo malintencionadamente para hacerle daño a Pablo en aquel entonces. Los de 1914, ese movimiento que se conoce como Iglesia Reformista, ellos se separaron por causa de un conflicto en Alemania. ¿Verdad? Que cuando hubo la guerra, imprudentemente, unos líderes de la conferencia de aquel entonces allá dieron una autorización para que los miembros de iglesia pudieran ir a la guerra y pelear y usar armas para defender su patria. Y los adventistas, que estaban en consonancia con lo que como adventistas debemos creer, se levantaron contra el líder y contra la organización en ese momento, la conferencia, y dijeron que no, la iglesia estaba mal. Y al principio no fue que dijeron nos apartamos, no, empezaron a crear conflictos, que si ya empezaron a retener los diezmos y no mandarlos, cosas así, ¿verdad? Que siempre ocurre. Y entonces finalmente definieron que ellos no podían compartir y se apartaron. O sea, dejaron de identificarse. Y ocurrió que los líderes trataron de hacer la paz con ellos, ellos no quisieron, hicieron la reunión pero no llegaron a acuerdo. La conferencia general metió la mano, destituyeron a los líderes que tenía que destituir por su equivocación y por sus errores, pero los otros hermanos no quisieron finalmente volverse a unir a la iglesia adventista.
Así que ellos crearon una organización separada. Creen lo mismo que nosotros, solo que son un poco más estrictos en algunas cosas. Las mujeres no se pueden poner nunca pantalones, no pueden usar faldas cortas, tienen que ser largas. Cuando dan el voto bautismal, algo que la hermana White dice que no debe ser doctrina, ellos lo pusieron como doctrina, a pesar de que ellos estudian los libros de la hermana White. En el voto bautismal ellos dicen, y usted para ser bautizado allá tiene que dejar de comer toda carne. Tiene que ser vegetariano obligado. Entonces, si no es, no lo bautizan. Entonces han incluido ciertos otros patrones que nosotros no usamos y tienen su organización diferente. Tienen en la misma estructura, tienen una organización que se llama Conferencia General, tienen las divisiones, tienen las uniones. Hacen lo mismo que hacemos nosotros, pero es una organización diferente. Basado en lo que yo me he dado cuenta al estudiar con cabeza fría y con análisis lo que la hermana White dice, ellos son nuestros hermanos. Cuando llegue la crisis, los que están fieles ahí se van nos vamos a juntar y vamos a hacer una misma cosa. Punto 10. Tratan de introducirse de manera encubierta, eso ya lo mencioné, visitando a los hermanos en sus casas y haciendo grupos de estudio. Pero como les dije ya, siempre traten de que, primero, que no se formen grupos pequeños que no sean administrados por la iglesia. Todo grupo pequeño conéctese siempre con la obra misionera de la congregación y eso tenga un orden. Dejen que el líder de la iglesia, los líderes de la iglesia, nombren los líderes que van a ser los líderes de los grupos pequeños. Así evitamos mucho problema porque hay un orden. Y también se desarrolla el grupo de tal forma que pueda ser una bendición para ustedes y para la congregación también. Punto 11. Buscan apoyo económico para poder sostenerse y cubrir los gastos de publicaciones o sueños, ¿verdad? Sueños me refiero a visiones, anhelos que ellos tienen que contengan sus ideas. Entonces desvían los diezmos y las ofrendas. Nosotros trabajamos a nivel de asociaciones o conferencias. Lo que pasa es que la iglesia adventista necesita recursos con un propósito para seguir predicando el evangelio. Esa es la única razón por la cual la iglesia vive preocupada por los fondos, porque si no hay fondos no hay cómo sostener a los que predican el evangelio. Los argumentos: falta de estudio de parte de los líderes o la iglesia. Ellos dicen que nosotros no estudiamos, que todo el tiempo estamos predicando pura agüita, pura lechita. La predicación es considerada irrelevante por el tipo de mensaje que se ponen desde el púlpito, no predican la verdad presente. Cuestionamientos sobre actividades llevadas a cabo por pastores dirigentes en las cuales se realizan cosas no aceptadas por ellos. La falta de preparación de los nuevos miembros de la iglesia. No, están embujando a la gente, bautizan a la gente sin preparación. El estilo de vida de los pastores y su familia. Hay mucha mundanalidad, lo que quieren es todo nuevo, buenito y todo. A veces como que misterio, hay desconfianza del liderazgo. Las relaciones con otras denominaciones religiosas, que no hay ecumenismo. Esos son argumentos. Oye, llegamos al final.